Muy bien, estamos listos para empezar. Muy buenos días a todos. La Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León de la UNAM, a través de su unidad de extensión San Miguel de Allende, le da la más cordial bienvenida a la serie de charlas en línea denominada Retos, Oportunidades y Experiencias en la Enseñanza de la Traducción a Distancia. El objetivo de estas charlas que se llevan a cabo durante este mes de junio es tematizar la enseñanza de la traducción a distancia en tiempos de contingencia, incluyendo las ventajas y los desafíos comparado a la modalidad presencial. También queremos abrir un diálogo sobre cuáles elementos de la enseñanza remota podrían integrarse de manera permanente como herramientas pedagógicas una vez que regresemos a las clases presenciales. Hoy, para nuestra segunda sesión, tenemos el enorme gusto de tener con nosotros a la doctora Cristina Simanchi, quien es catedrática en la licenciatura en la enseñanza del inglés de la Universidad de Guanajuato, en la cual imparte materias optativas de traducción, así como el diplomado en traducción de la misma escuela. El tema de la charla de hoy son los retos de desarrollar la práctica reflexiva con estudiantes de traducción en la transición del salón al aula virtual. Durante los primeros 45 minutos, nuestra ponente expondrá el tema y los últimos 15 minutos serán de discusión y posibles preguntas que nos pueden hacer llegar aquí vía Facebook Live. Entonces, si alguien durante la charla tiene alguna aportación o alguna pregunta, la pueden postear como un comentario y se lo pasamos a la ponente una vez que termine. Estimada Cristina, nuevamente bienvenida y te dejo la palabra. Buenos días. Muchísimas gracias, Christoph, por la invitación. Si acaso no saben, Christoph y yo llevamos un buen par de años trabajando juntos, ahora ya en instituciones distintas, pero seguimos con el afán de ampliar la oferta educativa en la traducción en el área del Bajío. Y me da muchísimo gusto continuar después de la primera charla de Joana Cornea la semana pasada, que fue explosiva como siempre es ella, y yo no voy a poder hablar tan rápido como ella, pero intentaré compartir las experiencias que tuvimos con los alumnos pues desde marzo, en efecto. Entonces, el tema de hoy es justamente qué pasó cuando tuvimos que cambiar del salón a la modalidad virtual. Y quisiera mencionar antes que nada que hemos tenido problemas. Yo personalmente he tenido problemas técnicos, entre ellos que de vez en cuando no tengo acceso al internet, cuando se va todo el internet en la capital, Guanajuato capital, donde resido. Una vez nos cayó la luz y varias veces, incluso durante la última clase, justamente con el grupo de traducción 2, de lo que voy a hablar, simplemente me zafó el sistema. Entonces, si desaparezco, ya le pedí a Christoph que por favor siguiera y yo voy a regresar. Entonces, si hay apariencias, desaparencias, si hay fantasmas, no no se asusten, aquí seguimos. Antes que nada, muchas gracias por su tiempo y voy a empezar primero explicando un poco de qué se trata esta clase que tenemos en la Universidad de Guanajuato. Como mencionó Christoph, soy profesora no solo en la licenciatura, en la enseñanza del inglés y también en la enseñanza de español como segunda lengua, en el departamento de lenguas que se ubica en la capital de Guanajuato. Y allá en las dos licenciaturas tenemos una clase que se llama, una materia optativa que se llama Introducción a las técnicas de la traducción. Además de esto, en la licenciatura en la enseñanza del inglés también tenemos una materia apellida Traducción 2. Y hay un poco, obviamente, de diferencia a dos respectos. Uno
es que en contraste con las experiencias que tienen en la UNAM, tanto en la Ciudad de México como en el nuevo programa que va a abrir este agosto en San Miguel de Allende, o por ejemplo en la Universidad de Baja California, donde también tienen una licenciatura dedicada a la traducción. En nuestro caso, estas materias se insertan en las licenciaturas de enseñanza de una segunda lengua y son optativas, obviamente no son obligatorias, ofrecen un panorama tal vez que podría ampliar un poco las posibilidades laborales de nuestros egresados, pero no nos dedicamos a la traducción en la licenciatura. Y es muy importante porque simplemente no tenemos ni el tiempo que en una licenciatura podríamos y ustedes tienen la suerte, ¿no? Entonces, en este sentido, tuvimos que diseñar estas materias para dar una idea de qué se trata la traducción, en qué contextos se puede realizar, cuáles son las estrategias básicas que pueden utilizar el traductor o puede utilizar el traductor, y eso más o menos el temario de la introducción, la primera clase. En la segunda etapa, en el segundo semestre, los que seleccionan, eligen seguir con la traducción 2, se vuelve un poco más teórico el asunto. Y pobres alumnos sí saben que se vuelve más teórico. Esto no quiere decir que es una clase de traductología o de teorías de traducción. Sin embargo, la conceptualización de la materia es diferente. Y es cuando ya, aparte de las técnicas, aparte de la práctica, también se les invita a los alumnos que encuentren las teorías relevantes que sustentan sus elecciones cuando hacen la traducción. Eso es muy difícil dentro de un semestre y obviamente nuestro papel como educadores de traductores no es dar una lista o un glosario que los alumnos pueden o en que se puedan recaer y buscar, hoy tengo este problema, tengo que resolver un reflexivo del español al inglés, ¿cómo lo voy a traducir? Simplemente esta lista ya no existe, nunca existía, y especialmente con los cambios tan rápidos que estamos viviendo, no es posible preparar a los alumnos, a futuros traductores, dándoles las soluciones, dándoles la respuesta a este tipo de preguntas. Lo que sí intentamos hacer es desarrollar un proceso a lo largo del cual ellos pueden tomar decisiones y que estas decisiones sean bien informadas. Me gustaría tener una plática que de Christoph, porque es su tema de investigación y es lo que nos apasiona a los dos y nos apasiona a varias personas en el grupo que de vez en cuando compartimos ideas. Pero creemos que simplemente en el siglo XXI, independiente si estamos en el aula o si estamos en línea, la formación de traductores pueda ser mecánica. Creemos que lo que necesitamos hacer es preparar a los alumnos que puedan solver y resolver problemas. Entonces, eso no es nuestra idea. No somos maravillosos, todos sabemos, ¿no es cierto? Pero sí, obviamente, nosotros nos basamos en marcos conceptuales ya desarrollados y en parte tenemos que apegarnos a los marcos académicos y administrativos también de nuestras respectivas universidades. En este sentido, por ejemplo, en el caso de la licenciatura en la enseñanza del inglés, donde se encuentra esta materia, hay varias competencias
que intentamos desarrollar durante la clase, ¿no? Obviamente, muy fácilmente, estas competencias son propias a la licenciatura, no a la clase ni a la universidad, es muy importante, ¿no? Entonces, hay 3 niveles. Y en este nivel de la licenciatura, lo que intentamos hacer es que obviamente el alumno domine el sistema lingüístico del idioma del inglés y que también lo pueda mm, adaptar a sus necesidades en la enseñanza. Esto específicamente en la primera materia de la traducción, porque en la segunda ya nos despegamos un poco de la enseñanza y mucho más nos concentramos en la traducción. Y también que pueda relacionar propios principios teóricos de la enseñanza a la práctica docente. En este sentido, tal vez es un poco sorprendente, pero sí, obviamente, hay teorías como el constructivismo en que nos ubicamos como profesores, tanto sobre la enseñanza como la traducción. Muy importante la próxima competencia, que los estudiantes aprendan a investigar, analizar e interpretar y reflexionar sobre varios factores. En este caso, referentes mucho más a la traducción que la enseñanza o aprendizaje de lenguas, ¿no? Y que puedan producir escritos, textos que reflejan el pensamiento crítico. Todo esto vamos a ver cómo se transfiere a nuestra clase. Como ya mencioné, la idea de competencias obviamente no surge de nuestro contexto, sino en su mayoría de Canadá y de Europa, los países europeos. Lo más probable que si han visto ya listas de competencias sobre, en cuanto a la traducción, se han encontrado con el grupo PACTE, que lleva más o menos 30 años trabajando en definir cuáles son las competencias que tiene que tener el traductor. Joana tiene lazos muy estrechos con este grupo y obviamente varios trabajamos en esa idea. El modelo que ahorita ven es de 2005, cuando todavía existía visualmente, muy evidentemente, aparecía abajito la subcompetencia psicofisiológica. ¿A qué se refiere esto? Cómo los procesos cognitivos y también todo el cuerpo participa, reflexiona en el proceso de la traducción. Es decir, yo soy traductora, me despierto a la mañana, empiezo a trabajar, necesito café, ¿dónde me voy a sentar? ¿Cuántas horas tengo que pasar buscando una palabra? ¿Cómo esto me cansa? ¿Y cómo puedo prepararme para toda esa frustración? ¿Cómo vivo las experiencias de éxito, etcétera? Que tal vez no asociamos muy estrechamente con la traducción a la primera vista, pero son las prácticas diarias de los traductores. Es importante mencionar que en este sentido, estos modelos siguen cambiando. No porque los investigadores están en su casa y dicen, ay, no tengo nada más que hacer, por favor, ya tenemos que hacer ajustes a este modelo, sino porque nuestro entendimiento y nuestra comprensión de estos procesos también cambia, tanto como nuestro contexto. Entonces, en 2005, por ejemplo, los tipos de herramientas TAC de traducción asistida por la computadora eran diferentes a los de hoy, obviamente. El Internet ya existía, pero no de manera como existe hoy o no como lo usamos hoy. Es un ejemplo muy sencillo. También hay que reconocer que este grupo
trabaja en Europa y una de las preguntas que tenemos pues fuera del eurocentrismo, que verdaderamente estas competencias nos competen a nosotros o, o aquí hay un ajuste que tenemos que hacer. Entonces, casi 15 años después, publicaron una nueva versión del modelo y ahora efectivamente su modelo de competencias se apega a lo que conocemos como el marco europeo común de referencias para lenguas. Es decir, identifican 3 niveles de competencias: traductor A, o sea, preprofesional, profesional, generalista y especialista. Es muy, perdón, es muy obvio que en nuestro caso, es decir, en las licenciaturas donde solo tenemos 1 o 2 materias, no vamos a llegar a nivel C. En el caso de las licenciaturas que se pueden dedicar a la traducción, llegan al traductor profesional generalista, mientras en las maestrías especialistas ya pueden llegar a nivel C, ¿no? Es igual como con los idiomas. Y hay una lista, serie de competencias de las que ahorita no nos vamos a preocupar tanto, las voy a mencionar un poquitín, pero efectivamente no es lo que nos interesa el día de hoy. Eso es un modelo de competencias. Lo que nosotros trabajamos no puede ser tan específico porque no tenemos tiempo. Entonces, la competencia principal de la UDA, como se llama en nuestra universidad o la materia, es lo siguiente. El estudiante reflexiona sobre posibles soluciones de la traducción de textos no especializados, como, por ejemplo, narrativos, descriptivos, expositores, argumentativos o instruccionales, en lenguaje estándar y con poca variación estilística, con el apoyo de técnicas y estrategias basadas en enfoques traductológicos, utilizando herramientas y fuentes tradicionales y tecnológicas para llegar a una traducción aceptable. Nuevamente, para construir esta competencia principal, podemos recaer a expertos muy conocidos, por ejemplo, a Anthony Pym, que define o provee una definición minimalista de la competencia traductológica, que efectivamente dice, más o menos, sin plagio, quisiera mencionar que sí es muy obvio que dónde viene esta idea, que un traductor tiene que poder producir más de una solución a un problema si consideramos las unidades o gérmenes del texto fuente problemáticas y escoger de esta serie de soluciones cuál es la más adecuada, ¿no? ¿Cuál es la más adecuada? Y eso es el proceso. O sea, primero el proceso cognitivo es que tiene que saber producirlos y después escoger cuál es la más adecuada. Y es justamente esta adecuación o esta selección más bien lo que a nosotros, creo que Christoph también, pero a mí me interesa cómo podemos preparar a nuestros alumnos que puedan llegar a esta selección, porque varias veces sí pueden traducir, pueden producir variantes, aunque no sean perfectas, porque no hay perfección y eso es una idea de lo que partimos, que no hay una traducción perfecta o una solución única, pero es justamente este proceso cognitivo, la reflexión es que intentamos desarrollar. Entonces, tenemos nuestra competencia principal,
Para adecuar la evaluación, vamos a pedir al final del semestre una traducción o un producto que tienen que justificar en un ensayo, es decir, explicar por qué llegaron a las decisiones que llegaron. Pero para que ellos puedan hacer esto, nuestro papel como facilitadores, como profesores, como quieran llamarlo, es prepararlos. Entonces, mi pregunta para mí como profesora, ¿cómo puedo preparar a mis alumnos para que puedan llegar a un nivel donde pueden escoger entre las traducciones que ellos mismos han generado? Y por lo mismo se define bien, se definen bien las instrucciones o lineamientos. En cuanto al ensayo final, ¿no? Tanto la traducción como el ensayo. Existen las rúbricas. Las rúbricas se basan efectivamente en las competencias de PACTE que vimos arriba. En cuanto a la traducción, y hay unas rúbricas para la evaluación del ensayo, ¿no? Ok. Antes de seguir, porque voy a enseñar unos fragmentos de las entregas de los estudiantes, quisiera mencionar que solo he usado extractos de alumnos que me dieron permiso específico, ¿no? Entonces, yo les mandé una invitación y más o menos, no todos, porque obviamente no quieren exponerse y está muy bien, pero es muy importante, quisiera resaltar esto, porque más y más entre nosotros profesores llevamos trabajando con nuestros alumnos y es sumamente importante que solo podemos utilizar este material si ellos nos dan permiso. Entonces, ¿qué hacemos en clase? Porque la evaluación no se trata solo del ensayo final, sino obviamente durante el semestre tenemos parte de la preparación también cuenta como un porcentaje de la calificación final. Así trabajamos nosotros. Al principio, como primer tercio del semestre, los alumnos trabajan en grupos y más o menos 4 o 5 traducciones cada semestre. Hacen entre 3, normalmente si se puede en 4 personas, genial, si no, pues 3, pero entre 4 personas. En el segundo tercio del semestre ya trabajan en pares y al final o última parte del semestre trabajan individualmente. Perdón. No sé si hay alumnos, creo que algunos iban a llegar, pero o sea, hay alumnos en el público. Espero que eso les ayuda. A mi parecer les quita un poco el miedo, les da un poco más de confianza, porque empezamos a trabajar de la siguiente manera. Ellos producen una traducción y en esta traducción yo les pido que ya empiecen a incluir sus reflexiones. En clase, en el aula, de manera presencial, revisamos las traducciones y es mucho más fácil. Este año he tenido bastante alumnos, ¿no? Y no fue tan fácil porque cuando ya llegan muchas traducciones no es fácil visualizarlos de manera paralela para que los alumnos también puedan ver las diferencias, ¿no? Pero efectivamente hay una retroalimentación. Y al final es una técnica que aprendí de Cristo. Les propongo un producto que ellos construyen, es decir, escojo de sus propias traducciones, incluyendo tantas personas o tantos grupos o tantos pares que se pueda, y produzco yo, como copiando, pegando o cortando, un bricolaje de sus propias traducciones, que es un texto
aceptable, adecuado, etc. Entonces, que para que se sientan que son parte de un producto que es aceptable y sería aceptable para un cliente, ¿no? Esa es la idea. Entonces, cuando empezamos a trabajar en grupos al principio del semestre, normalmente utilizan Google Drive y me mandan la liga al final y yo bajo sus traducciones. Obviamente quite los nombres, pero van a ver que por los colores se pueden distinguir las personas, ¿no? Quisiera entretenerme un poco en esta parte porque a mí me parece muy interesante el tipo de reflexión y justamente eso es lo que quisiera compartir, que cómo desarrollar la reflexión, porque sí hay un desarrollo muy, muy notable, ¿no? Entonces, empiezan como cambio el orden del adjetivo, obviamente por una transposición, y yo muy conscientemente en la retroalimentación les pido que por favor incluyan las fuentes donde encontraron la información, ¿no? También hay varias preguntas o dudas. No supe cuál es el término más apropiado para este contexto. Act o law. Fue obviamente ley, ¿no? En el texto fuente. Y entonces hay una respuesta y en los grupos eso es lo maravilloso y también los pares, que hay un diálogo entre los alumnos y una dice, no supe cuál es el término y la otra responde, decidí escribirlo porque y cita la fuente donde encontró esta solución, ¿no? Y así siguen ya encontrando más y más fuentes. Todavía no es una reflexión muy profunda. Por ejemplo, a lo largo de este artículo se le refiere como, ¿no? Entonces, nada más descriptiva. O me pareció necesario añadir que se refiere a esta sección del código, pero todavía no explican por qué. Entonces, si conocen ciclos de reflexión, efectivamente primero es la descripción, después evaluación y el análisis. Entonces, estamos en la etapa de la descripción, ¿no? Principios de semestre, y así está bien. Una dinámica muy parecida, perdón, muy parecida sigue entre los pares. Y los comentarios todavía, algunos son bastante sencillos o descriptivos. Va todo en mayúsculas porque es una abreviación, ¿no? Y esto me encanta. Y lo que también sale en la clase cuando estamos todos juntos. Separe estas dos oraciones que en el texto original, fuente, estaban unidas por i, ya que creo que en inglés es más fácil de leer. Entonces, en clase es muy fácil preguntar, ¿pero por qué crees esto? ¿De dónde viene esa información? Y entonces tienen que empezar a entrar un poco, por ejemplo, en la lingüística contrastiva, explicar, justificar, porque en general en un inglés, en texto inglés escrito académico, las oraciones tienden a ser más cortas, etcétera, etcétera. Eso es el nivel que más o menos ya después de la descripción, una evaluación. Todavía no entran así o no pueden verbalizarlo porque, por ejemplo, igual en la próxima observación, aquí me parece que confirmar mitos suena extraño en inglés y debunk es una palabra que asocio más con myths. Me encanta el code switching también que está pasando aquí, ¿no? Están hablando en un idioma mixto.
Y lo que, por ejemplo, ellos no saben, porque es una licenciatura en la enseñanza de una segunda lengua y no una licenciatura en traducción, donde lo más probable que vayan a tener clases no solo en lingüística contrastiva, sino también, por ejemplo, lingüística de corpus. Entonces, si tuvieran conocimientos de lingüística de corpus, podrían decir que estadísticamente puedo comprobar que esa es la colocación que se utiliza, ¿no? Si no llegan a este nivel, porque no les puedo pedir, nadie se les puede pedir justamente porque no tienen la oportunidad de entrar e indagarse en estas profundidades, pero pueden utilizar, por ejemplo, diccionarios de colocación, donde van a ver que Myth coloca con debunk, por ejemplo. ¿No? Y siguen de la misma manera. Normalmente, en ese punto, cuando trabajan en pares y trabajan en grupos, tenemos ya, comparto una actividad que les va guiando hacia el producto final, su ensayo, que efectivamente es una manifestación de la competencia que quisiéramos desarrollar. Y en las próximas diapositivas, en un rato explico por qué aparecen así sus reflexiones individuales, porque quisiera que a estos niveles pudieran organizar su conocimiento de manera sistemática, ¿no? ¿Cuál es la fuente? O sea, ¿cuál es el texto o pedacito en el texto fuente? ¿Cómo lo resolvieron? ¿Cuál era el problema? Y en este caso, por ejemplo, ¿cuáles son las estrategias que analizaron, ¿no? Otras personas organizan su conocimiento, su cerebro funciona de otra manera que es totalmente normal, aceptable, deseable, etcétera, y describen el proceso. Entonces, en vez de poner la tablita, describen el proceso por lo que pasan. Finalmente, también hay personas que toman notas, ¿no? Y esas notas al final como se caen como pedacitos de una rompecabezas. Y aquí ya también vemos muy buenos ejemplos de referencias y citación propia que obviamente tienen que practicar para poder producir un ensayo. ¿Cuál es el problema? Pues mientras tanto, ya varias veces en la misma clase pude aplicar ese ejercicio. Estamos en clase platicando y llevarlos paso a paso en este proceso de sistematización de sus ideas y conocimientos. Y hasta ahora, hasta este año, había salido muy bien, porque si hubo problemas, no tenían problemas o no tenían miedo de preguntar. Tampoco en Zoom. Tengo que comentar que nosotros perdón, seguimos las clases en Zoom y creo que sí tuvimos una buena comunicación en Zoom, tanto como en la clase, ¿no? Pero no funcionó. Entonces, mientras tanto, en la clase, cuando estaban otros grupos anteriores con esta tarea de sistematizar el conocimiento para que después puedan construir su argumento y después redactar este argumento en un ensayo, funcionaba muy bien. Cuando compartí las actividades en SUME, que es el sistema universitario multimodal que utilizamos en la Universidad de Guanajuato, efectivamente, pues digamos, no fue la clase más exitosa, ¿no? A pesar de que, no sé si lo ven bien en la parte
derecha de la pantalla, que ya vienen los pasos, ¿no? Ya hicimos el Translation Review y ahora vamos a hacer un ensayo para su entrega final, ¿no? Hay una descripción de qué se trata, ya está un recordatorio de las estrategias de traducción que habíamos visto el semestre pasado y que habíamos llevado utilizando. Después viene una preparación para la traducción misma y estructurando su ensayo. Y todo este proceso, pensaba yo, ¿no? Pero ese es el maestro, ¿no? Pensamos que a veces, muchas veces, cuando pensamos que todo es muy claro, funciona muy bien, etcétera, llegamos a clase y es un fracaso casi total. Nuevamente, porque nosotros tenemos una manera de pensar y eso no quiere decir que los alumnos tienen la misma manera de pensar y eso es muy importante. Entonces, allá estaba todas las instrucciones, estamos en Zoom, estamos en contacto, ellos pueden trabajar por su propia parte, etcétera. Viene la línea de tiempo, qué es lo que tendrían que hacer más o menos, a qué hora. No hay problema si hay desfases. Tengo que admitir que después, o sea, cuando nos cayó la contingencia, para mí era muy importante intentar mantener los horarios de la clase porque yo sentía que los alumnos como nosotros perdimos la estructura, la rutina de nuestra vida diaria. Entonces, yo sentía, y no solo con este grupo, de hecho con otro grupo aún más, que esta rutina como nos ayudaba a nosotros, a mí también, nos ayudaba un poco a mantener un tipo de normalidad o no, para que no se deshaciera nuestra vida totalmente, ¿no? Pero como dijo Johanna la última semana, pues si no terminamos, no terminamos, eso no es el punto. Entonces esa línea de tiempo efectivamente fue o sea, tuvimos que tirarla. Porque a pesar de que yo pensaba que todo estaba bien explicada, empezaron las quejas. En Zoom, no sé si saben que se puede entrar en grupos, se llaman breakout rooms, y el maestro, en este caso, que es como es anfitrión o la anfitriona, puede entrar en grupos, ¿no? Y allá entraba en grupos, me mandaba mensajes, así, maestra, no puedo, no entiendo, es muy difícil. Y mientras esto se puede resolver tal vez más fácilmente, y veo que tengo más o menos 5 minutos. ¿Sí, Christoph? Ok. En Zoom también se puede, porque se puede juntar toda la clase y después regresan, pero como que no sé qué pasó. No sé qué pasó. Todos tuvimos un bloque mental, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que como más o menos como un paralelo a la realidad presencial, empezaba yo proveer retroalimentación en Zoom y después compartí esta retroalimentación dentro de la misma plataforma. Entonces, ahora si van a la plataforma, porque allá se quedó, y abren la misma actividad, allá viene esta retroalimentación. Seguimos con el mismo paso, nuevamente, quejas. Maestra, no entiendo, muy difícil, no puedo sintetizar, etc. Uno de los problemas fue, creo, cuando tuvieron que, cuando les pedí que sistematizaran, por ejemplo, las estrategias, o sea, los problemas que encontraron y cuáles eran las estrategias que utilizaron, perdón, que no se recordaban, se confundían entre nombres, ¿no? Entonces, una de las soluciones que hicimos, que en vez de yo proveer una lista de estrategias,
abrimos un documento y ellos mismos dividimos la lista de estrategias, tuvieron que alimentar este documento que fue construido por ellos, ¿no? Y allá todavía, ahora, porque es en Google Drive, yo creé el documento, veo que todavía están editando. Y eso para mí es una retroalimentación maravillosa, porque eso quiere decir que está vivo el documento, siguen pensando, qué bueno. Me da gusto. Si están, les quiero mucho. No, próximo problema, ya que tienen esta información, ¿cómo van a estructurar el ensayo? No. La solución en estos casos, seguro que los maestros ya vieron, es proveer ejemplos. Nuevamente, con el consentimiento explícito de estudiantes anteriores, y con el consentimiento explícito de quitar, dejar sus nombres, etcétera, pues yo creé una carpeta con varios ensayos anteriores, con el candado que obviamente no son perfectos, pero para que tengan una idea que se espera en el ensayo final, ¿no? Seguíamos con las quejas. ¿Qué pasó en este momento y cómo tal vez fue diferente de una clase normal? Aquí comparto mi letra maravillosa de mi propio diario. Desafortunadamente, aquí lo tengo, muy bonito. Si Eva lo reconoce porque llevamos unas reflexiones como mutuas entre nosotras dos. Es cómo yo puedo procesar, ¿no? Salgo de la clase virtual o presencial, en este sentido no veo diferencia. Estoy procesando qué funcionó, qué no funcionó, por qué no funcionó. Y un mes después de esa clase que compartí, donde salieron las quejas, eso también quiere decir que les quería dar bastante tiempo para preparar sus ensayos. Entonces no fue la penúltima clase cuando trabajamos en esto, ¿no? Sino mucho antes. Pero, por ejemplo, tengo comentarios tal cual, que era la primera vez que yo sentía que solo estaba su cuerpo en Zoom. Eso solo ya de manera virtual. Y que muchos no tenían el video prendido. Y eso yo creo que sí es muy diferente de la presencialidad. Porque si yo siento que necesitan un descanso, que necesitan, que veo que ya se distraían, etcétera, puedo automáticamente bastante rápidamente reaccionar a este ambiente en la clase. En Zoom o en la virtualidad, yo personalmente lo veo mucho más difícil. Entonces, cuando empezaron a surgir las quejas, ya era muy tarde. Ya debería haber reaccionado yo, ¿no? Y también, por ejemplo, para mí, yo no estaba acostumbrada, ni tampoco estoy tanto ahorita, dar clases en línea. No me gusta, pero ya ahí voy, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, había unas especificaciones en Zoom que yo no manejaba bien. Entonces, los puso a los alumnos en grupos aleatoriamente, mientras en las traducciones que les enseñé que primero trabajan en grupos, ellos se agrupan, trabajan con quien quieren, como en la vida normal. Yo no voy a meterlos, imponer no. Entonces, como en la vida, si soy traductora y necesito información, voy a llamar a mi amigo, no voy a llamar a alguien que no me cae bien, ¿no? Tan fácil. Entonces, eso también a veces como dificultaba el proceso. Y para mí lo más importante era que yo tenía que cambiar, yo tenía que hacer un esfuerzo aún mayor para crear actividades
que les ayudaba y que eran suficientemente interesantes, ¿no? Si ven pedacitos tachados allá en mi bitácora es porque son nombres y no, también hay que quitarlos, ¿no? Entonces, efectivamente, mi conclusión muy tentativa es que sí se puede, o sea, que no se puede porque ya lo hicimos, ¿no? Y un argumento muy fuerte en el caso de la traducción específicamente es que la mayoría del trabajo que hacemos como traductores es en línea de todos modos, en el espacio virtual. Entonces, tal vez no es tan importante. Pero hay que acostumbrarse a la modalidad. En mi caso, por ejemplo, especificaciones técnicas. Hay que repensar cómo formular instrucciones. Llevo muchos años enseñando, muchísimos años, y todavía tengo problemas con instrucciones. He mejorado mucho, les juro, pero todavía tengo problemas. Entonces, para mí pensar adelante y formular instrucciones que no vayan a causar problemas, que no necesiten aclaración, no es fácil, no es nada fácil. Y mientras en la clase puedo como reformular, puedo ver dónde se les cae el 20, etcétera. En la virtualidad es más difícil, ¿no? Tengo que aprender yo como maestra, conocer las affordances que se llaman, qué es lo que me permite, qué es lo que me facilita una plataforma y tengo que seguir con la retroalimentación, pero más probable que no solo a la misma intensidad, sino, perdón, misma debería decir, sino a la doble intensidad. O sea, todo es doble. La preparación, estar en el espacio con ellos es mayor, más intenso y obviamente después la retroalimentación también tarda más porque ahora muchas veces después ya es individual, múltiple, ¿no? Y hay que tener mucha paciencia. Y creo que esto sería todo. Muchas gracias. Y qué pena que no los veo, me gustaría. Muchas gracias a ti, Cristina, por esta primera parte, por compartirnos tus experiencias sobre el uso y la importancia de la reflexión y también el reto y las oportunidades que implica esta práctica. Vamos a empezar con la primera sesión de preguntas de quienes nos acompañan aquí en Facebook Live. Si alguien tiene una pregunta, la pueden postear como comentario y se la paso a nuestro ponente. Hay un pequeño retraso de 1 o 2 minutos en la transmisión, entonces, mientras nos llegan las preguntas, quería hacer un comentario. Sí, claro. Me parece muy interesante tu propuesta que los estudiantes deben participar en estas prácticas metacognitivas para así brindarles una oportunidad de reflexionar. Como tú dijiste, no solo sobre la traducción terminada como un producto, sino que hagan esta reflexión no solamente sobre el producto, sino también sobre el proceso de la traducción. La pregunta que tenía para ti es, dentro de estas dos reflexiones, ¿se manifiesta algún tipo de reflexión sobre el mismo proceso de aprendizaje de los estudiantes? O sea, por sí mismo que sí se dan cuenta, sí a veces, pero no puedo compartir todo porque sabes que no, pero sí a veces hay momentos cuando se dan cuenta que ahora sí pueden hacer algo que no podían, por ejemplo, más bien en este sentido. No necesariamente que este proceso me ayudó mucho, sino más bien momentos ajá o momentos de eureka, que a mí me parece más auténtico. Ya sabes que cuando vimos en otro contexto del diplomado, las reflexiones que hacen
sobre su traducción y sobre distintos temas de traducción, cachamos que, perdón, si Angélica está y me escucho decir esta palabra, la saludo. Nos dimos cuenta que a veces la reflexión es un poco forzada, o más bien que nos quieren complacer como maestros y dicen, ah, sí, como eso me hizo reflexionar o algo así. Y nos dimos cuenta que verdaderamente no eran momentos de reflexión. Momentos de reflexión, creo, momentos ajá, llegan con dolor, llegan con esfuerzo, llegan con realización o cuando se dan cuenta que cometieron errores anteriormente y ahora ya saben que eran errores. Creo que en este sentido sí. Pero tal cual que digan y a mí o sea, me gusta más que no digan que, ay, sí, me ayudó mucho. No, o sea, me parece más honesto, pero sí hay momentos así de como que, ay, hace 2 meses debería haber y ya lo sé. Este tipo de, sí hay. Sí, perfecto, muchas gracias. Ujú. Bien, tenemos algunas preguntas. Bueno, más que pregunta, todos tus fans y seguidores te mandan muchos saludos y abrazos. Hola, chicos. Y tenemos la primera pregunta. Bueno, no es un comentario de Patricia Woods en cuanto al consentimiento, que comenta que es sumamente importante tener este permiso, que a veces no le damos la importancia que merece. Sí, en este sentido yo creo que también tengo que comentar que tuve que resaltar, o más bien, no es que tuve que, sino quería resaltar muy claramente que el permiso, eso es un tema, ¿no? O sea, tenemos varias vidas, tenemos, como se llama en inglés, varios gorros. Un día o durante 2 horas soy maestra, después investigadora, después etcétera, ¿no? Entonces, que puedan distinguir entre las tareas de la clase y el contexto de la clase y contextos de investigación. Entonces, que no para ni un momento sintieran que tuvieron que dar este permiso y muchos no dieron porque no querían, porque no tenían tiempo, X, no importa, ¿no? Que esto no tenía ninguna implicación en nuestra relación de maestra-alumno. Yo creo que eso es lo más importante en este sentido. Así es. Hay Ujú. otra pregunta de Lulú Ruiz que dice, normalmente se piensa que la traducción es un proceso individual. Veo que es una buena idea fomentar la interacción entre los estudiantes al inicio del curso. No sé si Guillermo va a hablar de eso porque él tiene una metodología excelente con sus alumnos que trabaja en proyectos. No sé si va a tocar esta parte o no. Me encantaría, sí, me encantaría verlo porque efectivamente ya un traductor no puede trabajar solo o sola. Necesitamos información, necesitamos amigos y necesitamos colegas que no solo pueden ser traductores, sino expertos en un tema o especialistas o lexicógrafos o terminógrafos o terminologistas o una serie de personas expertos que yo creo que no nos arriesgamos decir que no sabemos nada. Nuestro trabajo no es saber todo. Nuestro trabajo es saber cómo resolver estos problemas y es justamente una de las competencias más importantes que resalta PACTE también, ¿no? Y en este sentido creo que sí es muy importante eh, tener confianza de preguntar y tener confianza de dar información entre nosotros. Ujú. Creo que te da una buena perspectiva de la esencia de la traducción, ¿no? De que es sumamente interdisciplinar y que requiere la colaboración. Sí, así es. Bien, Liliana Llanas pregunta ¿por qué no funciona la clase en esa plataforma Zoom de la UG?
No, Zoom funciona. La clase de esas 3 horas tuvimos problemas de, de, de comunicación. Fue muy al principio de la contingencia. Em, Creo que en ese entonces, porque tenía otra clase en Zoom, donde no teníamos clase en Zoom, entonces no nos vimos, porque muchas personas en una otra clase que no tenía nada que ver con la traducción, no tenían acceso fijo al internet, tuvieron problemas, pero intentamos entrar igual al mismo horario para tener la rutina. Y allá funcionaba maravillosamente. Estábamos en contacto por WhatsApp, en el grupo, si tenían dudas durante el horario de la clase. En este caso, no fue la plataforma, fui yo, era el día, no sé, los alumnos, la luna, quién sabe, ¿no? Eso también pasa en la vida normal, Y en eso. modalidad presencial, pero no funcionó la clase. Tal vez era demasiado el material, tal vez no iba, deberíamos haber pausado después de cada etapa para platicar más. Tengo que analizar porque si seguimos así, vamos a tener este tipo de reto de nuevo. Pero no fue la culpa de de la plataforma. La plataforma nos ayudó maravillosamente. Lo bueno fue, eso también tengo que mencionar, que nosotros empezamos a usar la plataforma ya antes. Entonces no era nuevo. Toda la información ya estaba allá y en este sentido sí, si tienen chance, eh, compartir información en cualquier plataforma es muy buena idea. Ya había tenido clases en Facebook, etcétera, pero aquí estaba muy organizada y eso nos ayudó muchísimo. Nada más que esta clase, en particular esta sesión, no funcionaba. No sé si eso es claro. Sí, yo lo entendí igual, no es un problema particular de esta plataforma. No. Como tú dices, incluso en la enseñanza presencial hay factores que no podemos prever y que pueden tener un... Bien, nos acompaña Joana Cornea y dice, muchas gracias Cristina por compartir tu experiencia, le gustó la charla, la propuesta. Hola, Eh, Ivana. Marie tiene una pregunta, dice, gracias, qué interesante. ¿Has notado mayor colaboración e interacción entre los alumnos en la modalidad virtual? Ay, es curioso. Somos humanos, ¿no? Antes que nada. Entonces, en una clase, cuando estamos y trabajan en grupos y tú como profesora o maestra o lo que sea, estás como circulando como un tiburoncito, ¿no? En la clase. Y te das cuenta que ya algunos ya habían terminado, ya empiezan a aburrirse, otros ni han empezado porque todavía andan con sus, no sé, chismes, ¿no? O ya tienen que, quieren ir por botanas, necesitan café, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero es igual, somos humanos. Entonces, sí, es muy interesante porque en la clase te ven, ¿no? O sea, tienes tu tiburoncito y vas con la... Pero en línea, no. Entonces, de repente, Zoom apareces en su grupo. Y yo creo que no están más atentos porque sí somos humanos, pero sí es muy obvio que trabajan. Entonces, que intenten ayudarse entre ellos, sí, eso sí. Y lo interesante para mí fue, por ejemplo, que si había 4 grupos que entrabas y cada grupo encontraba su manera de trabajar, que una persona compartía pantalla, que ven, no, y eso, pasó de manera muy orgánica. Yo no tenía que decirles, no, ustedes tienen que hacerlo. No, háganlo, resuélvenlo. A mí no me importa, a mí no me importa cómo se les conviene a ustedes. No es que no me importa, claro que me importa. No me molesta si utilicen un método o técnica u otra. No importa. Si se les acomoda ver un texto y después otro texto, por ejemplo, cuando comparan sus traducciones,
o ver paso a paso, porque yo tendría que decirles, no, todo viene de ustedes. Entonces, en este sentido, que sí colaboran más, no, creo que son humanos, somos humanos. Entonces, no veo gran diferencia en este sentido, que todos estábamos en los mismos zapatos y todos teníamos problemas, pero eso fuera de la clase. Y había espacios, especialmente al principio, creo que cuando todos estábamos como un poco sacados de la onda, y al principio les daba espacio como un poco dentro del aula virtual, pero sin mi participación o presencia más bien, cuando podían como desahogarse, ¿no? Porque y desahogamos entre nosotros un poco también, es Creo que porque... es Ujú. un buen punto porque el hecho de que nos trasladamos a lo virtual, no, o sea, hay que ser realista, no cambia, por ejemplo, el perfil de nuestro alumno, no cambia los estilos de aprendizaje, no, no nos permite, nada más porque existe quizás una herramienta adicional, es que significa que funcione ahora para todos y aumente, por ejemplo, la colaboración. Hay que hacer ese esfuerzo, hay que ser flexibles, como tú dices, para que se sientan a gusto. Y creo que también ha pasado relativamente poco tiempo para determinar ya con una, no sé, con determinar, con certeza de decir sí, funciona mejor o no, no funciona, sino estamos en una etapa inicial de verdad. Y Eh, el cambio es aterrizador un poco para todos y eso es normal. sí. Ujú. En cuanto a tu comentario anterior, Mauricio Rebolledo dice exacto, es donde la experiencia conecta con la reflexión. Y después tenemos una pregunta de Daniela Cisneros y te pregunta, ¿qué harías diferente en una situación similar? ¿Estamos preparados para seguir en la misma modalidad si nos llegáramos a volver a las aulas? Ok, hola Dani. Y hola Mao. A ver, creo que lo que hemos aprendido durante los últimos 2 meses es adaptarnos muy rápidamente. No creo que es mi percepción personal, por favor, no es nada oficial. Yo, yo lo veo poco probable que regresemos y todo vuelve como antes, ¿no? No voy a decir normal ni nueva normalidad, ¿no? O sea, em, lo que sí veo o pienso o percibo, o no sé, proyecto, no sé cómo diría, es que vamos a estar entre es como es un baile, ¿no? De sí regresamos, no regresamos, regresamos, pero después tal vez hay un rebrote, tenemos que, más bien, nuestra manera de reaccionar es lo que va a cambiar y tenemos que ser más alertas. Entonces, lo que haría ahora, creo que estamos un poco más preparados para adaptarnos. Entonces, ya con esa experiencia y mi propia reflexión sobre mi propia práctica docente, es que tengo que estar más alerta y cuando veo que no funciona, o sea, detectar más bien cuando no funciona más temprano. Y eso tengo que aprender cómo hacerlo en línea, porque creo que en presencial soy bastante sensible a los cambios ambientales y tengo que aprender a sondear el cambio ambiental en la modalidad virtual. Así es. Me da mucho gusto ver conectados a muchos de nuestros exalumnos. Tenemos un comentario de Octavio que dice, recuerdo estas frases, estas épicas frases, creo que las vimos en el diplomado, que habría el debate sobre si la traducción es un proceso individual o en conjunto. Un texto no está traducido hasta que no esté revisado. Una traducción que necesita una revisión no es una traducción. Saludos a los dos. Hola, Tavo.
Sí, me da mucho gusto escuchar. Qué pena que no veo ahorita. Ahorita entro en Facebook y les voy a contestar. Sí, en efecto, sí, es un poco filosófico, ¿no? Llegamos a un texto perfecto o una traducción perfecta. Tenemos que llegar, como dice Pim, tenemos que llegar a un punto cuando el cliente no va a filosofar, ¿no? Ay, que sí, ya es perfecta la traducción. No, por favor, lo necesito para ayer. Entonces, es esta decisión, esta certidumbre en sus decisiones donde tenemos que llegar, o donde nuestra responsabilidad es intentar ayudarles que puedan llegar a esta certidumbre, ¿no? Pero sí, una traducción no es traducción sin revisión. Si lo haces tú o lo hace otra persona, pero obviamente la primera versión no está limpia. Entonces, me da gusto que sí hay aprendizajes. También es algo que tratamos de fomentar con estas prácticas, ¿no? Porque una revisión implica la colaboración, y es lo que siempre tratamos a explicar en la clase, de que es parte del proceso de la traducción, ¿no? No termina ahí. Bien, y tenemos una última pregunta nuevamente de Liliana, y creo que es una pregunta que nos interesa mucho a los dos, que tiene que ver con el nivel de reflexión. Ella pregunta, desde el punto de vista de la reflexión de los estudiantes, ¿percibes que en la clase virtual hubo más o menos profundidad de la reflexión que en una clase presencial? Eh, Tal cual es como la otra pregunta. No veo mayor diferencia. Lo que sí veo es, como todos tenemos que concentrarnos más, tal cual físicamente, espacialmente, ¿no? Por favor, nada más estoy. En tres, efectivamente, en 3 horas nada más vemos este cuadrito, ¿no? Y cuando estás en clase hay más espacio. Eso es bueno y eso es malo. Digo, la concentración puede salir bien, pero también cansa mucho. Entonces, tal vez hay momentos de cuando no tienen a dónde escaparse porque tienen que concentrarse en esto. Y hay momentos cuando ya no pueden más. Entonces, como siempre decimos, los dos espacios o las dos modalidades pueden tener sus ventajas, pero estos igual pueden convertirse en desventajas. Muy bien, tenemos una pregunta adicional de Penny Lane que dice, con el conocimiento que tienes del grupo de traducción 2, ¿crees que se habría dado un resultado distinto de haber hecho esta actividad, el intento de preparación del ensayo final en la modalidad presencial? Lo había hecho anteriormente y no tenía problemas. Pero digo, eso puede ser muchas cosas. ¿Saben cuando tú das clases de yoga, de danza, ¿no? Entonces sabes que a veces hay como se alinean las estrellas y a veces no. Entonces puede ser que era el día, pero sí he aprendido mucho. He aprendido a ser más o estar más atenta, yo creo. Eh, no sé si con este grupo habría salido, o sea, hubiéramos tenido otros resultados. No, de hecho, no sé. Pero había aplicado ya esta actividad con otros grupos en vivo. Eran más pequeños los grupos, eso es otra cosa. Entonces, cuando tienes 8 o máximo una docena de personas en una actividad reflectiva, es más fácil. Cuando ya tienes 20, ya se vuelve un poco más complicado. Eso también podría haber sido. Bueno, si no hay más preguntas, damos por concluida esta primera charla.
Segunda. Hola, Cristina, nuevamente muchísimas gracias por aquí con nosotros el día de hoy. Para comentarles, esta serie de charlas continuará durante todo el mes de junio, así que si gustan, aquí nos vemos el siguiente viernes en la próxima charla. Muchas gracias por su participación y que pasen un excelente día. Gracias.